Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para el programa de hoy. Hoy vamos a abordar un tema realmente, lo que sucedió el viernes anterior, y es que la misión del Fondo Monetario Internacional emitió su informe de su visita anual, pero no da recomendaciones para una nueva firma de este acuerdo. ¿Cuáles son las implicaciones? Vean los puntos interesantes que señalaron en este informe y que resumimos porque son varios, pero tratamos de condensar los principales. El primer punto es que ellos dicen que las condiciones sociales siguen siendo frágiles y existen importantes riesgos de deterioro de las perspectivas a corto plazo por la sequía. Está advirtiendo lo de la sequía, que por cierto, les anuncio de que nosotros en los noticieros Impacto, BTV Estelar, a partir de las 7 de la noche, toda esta semana vamos a estar dando a conocer una serie de reportajes sobre los impactos de la sequía aquí en Honduras. Que esa advertencia la hizo el Fondo Monetario Internacional, para que usted vea que todos estamos en sintonía con las mayores preocupaciones que pueden haber aquí en el país. Otro de los puntos que señaló la misión del Fondo Monetario Internacional es que dice es esencial mantener una gestión fiscal prudente y políticas fiscales estructurales. Vea usted, nos está dando algunos lineamientos, mantener una gestión fiscal estable. También pide una mayor coherencia de políticas monetarias y cambiarias y que respaldaría la desinflación. Vean ustedes, los que son economistas entienden mucho mejor, pero cuando los que no, vean el programa porque nuestro invitado nos va a ampliar un poco más. Y hace un aparte especial, dice, es esencial seguir avanzando en la reforma del sector energético y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vean las alarmas que pone: políticas cambiarias, sequía, energía. Ahora bien, ¿lograremos realmente el gobierno de Honduras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Pues antes de iniciar con nuestro invitado, que ya está aquí en estudio, y se trata del doctor en economía Nelson Ávila, con quien vamos a avanzar realmente si vamos a conseguir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a presentarles esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. Culminó la visita del Fondo Monetario Internacional y representantes de este organismo reconocen la recuperación económica del país. Sin embargo, aseguran que Honduras continúa enfrentándose a desafíos sociales y estructurales, como que sigue siendo uno de los países más pobres y desigual del hemisferio occidental, por lo que autoridades aseguran están en busca de una disciplina fiscal en favor de toda la población hondureña. Pues precisamente que además de manejar una disciplina, de no haber caído en mora, de cumplir con nuestros compromisos, de tener las reservas muy sólidas del país y que no aceptamos una devaluación, ellos están dándonos la razón que es necesario hacer una modificación del sistema tributario, traer justicia, dan recursos para lograr el bienestar general de la población. Para economistas, los puntos claves para que logre alcanzar el acuerdo stand-by está la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y que el gobierno mantenga una disciplina fiscal. El mismo Fondo Monetario Internacional dice que le recomienda al gobierno una restricción del gasto, poniendo énfasis en la inversión pública, que eso es algo que aquí internamente lo hemos venido o se ha venido diciendo repetidamente. Entonces, que ahora que lo dice el Fondo Monetario, el gobierno tendría que tomarlo muy en cuenta, mejorar la ejecución presupuestaria y realmente tener menos gasto corriente, mucho más énfasis en la inversión pública, tanto para lo que resta de este año como para lo que viene en los nuevos presupuestos del 2024.
y 2025, es decir, destinar más a inversión pública. Los diputados del Partido aseguran que es necesario que desde el Congreso Nacional se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, por lo que deben alcanzar consensos en el Congreso Nacional para lograr este acuerdo. Los organismos de crédito internacional como Fondo Monetario Internacional lo ven correcto, lo ven justo. Evidentemente que hace un cambio de modelo. Eso trae a veces resistencia en algunos sectores, pero bueno, nos corresponde ahora en el Congreso Nacional luchar por esa correlación de fuerzas y tener los acuerdos necesarios para aprobar esta ley con 65 votos como mínimo. Por su parte, los obreros le han pedido al Fondo Monetario que el próximo acuerdo económico que firmen con este gobierno sea de carácter social, ya que la historia ha demostrado que las anteriores firmas han profundizado la pobreza, que refleja un índice mayor al 74%, porque siempre se ha priorizado la macro y no la microeconomía. Con imágenes de Elvis Zambrano, por Bueno, ya está con nosotros el Congreso este tema. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un honor estar en sus programas, Emma. No sé por su liderazgo, lo que da son y son varios aspectos. La situación no es nada halagüeña, doctor. Para nada. Le vemos la historia de que si y cada vez más desarrolladas, porque ha sido cooptada o controlada por sectores antipúblicos. Como se dice y se escribió desde casi 400 años antes, la política debe estar basada en el conocimiento. Pregúntese usted si todo lo que yo acabo de decir, a quienes de los que se autodenominan políticos podemos incluir dentro de esa área. Y hay un elemento capital, entonces, el político que no entiende la economía no es un político, como un economista que no entienda la política tampoco es economista. Entonces, todos los problemas sustantivos que hemos tenido se originan en la política y en la economía. Todos los problemas sociales de pobreza, baja calidad educativa, baja salud, que me extraña que no haya referido para nada el Fondo Monetario, ninguno de esos problemas sustantivos, y se haya concentrado, sí, en un tema importante como el de la energía, pero estos temas son estructurales. El tema de la corrupción no lo menciona en lo absoluto, y sabe muy bien que la corrupción es inclusive fuente de la crisis en la NE, para mencionarle algo del problema que ellos mismos señalan. Y los gobiernos, incluyendo el gobierno de mi partido, parece que en realidad no entienden que ellos están ahí, pero por una decisión a veces de los fraudes, como ocurrió con el caso de Juan Orlando Hernández en el 2013 y en el 2017, hay otros casos atrás, sin duda alguna, e inconstitucionalidad del 2017, pero también por ciertas actitudes de incompetencia o de falta de, yo diría, compromiso con desarrollar la nación, porque algunos, en realidad, estos antipolíticos, como le digo, y así tenemos en la historia, de ejemplos, también tenemos buenos ejemplos de buenos políticos, ¿verdad? Morazán, José Cecilio del Valle, Dionisio Herrera, Cabañas. Estoy mencionando, inclusive el presidente, yo sí creo que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, yo puedo sacar dos ejemplos que me han parecido muy también en la historia, pero la inmensa mayoría más bien me parece que profundiza el caos, porque y el gobierno van a llegar a un acuerdo.
¿Usted está seguro que va a haber un acuerdo? Sí, absolutamente, que yo soy particular, se las convoco, dejar en manos, se van los días. También el aumento de la tasa de política monetaria es válido para enfrentar en realidad la inflación en países en los cuales hay un alto consumo, como en el caso concreto de los Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Pero si usted aumenta la tasa de política monetaria, más bien puede generar más crisis en países como el de Honduras. ¿Por qué? Porque si usted aumenta la tasa de política monetaria, entonces da pie para que aumente la tasa de interés, incluyendo la tasa de interés sobre la inversión. Y lo que más necesitamos en un país como Honduras es inversión para disminuir la pobreza a través de la generación de riqueza y generación de empleo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con esas tres posiciones del gobierno, porque me parece que el Fondo Monetario, por ejemplo, que me demuestre a qué ha servido la carrera a la devaluación en Honduras después de casi 25 años. Más bien lo que ha ocurrido, en vez de promover exportaciones, promovieron importaciones. Le voy a decir lo que los economistas llamamos la elasticidad de exportación o la elasticidad importación. Significa en qué medida fluctuó la variación de las exportaciones con respecto a las importaciones. Bueno, más bien lo que ocurrió es que aumentó mucho más, o sea, hubo mayor expansión de las importaciones que de las exportaciones. ¿Y qué sucede cuando se devalúa? Aumenta el costo de todo lo importado. Y esta es una sociedad importadora. Entonces, ¿quiénes pagamos esos costos? Toda la población. ¿A quién beneficiamos? A unas cuantas empresas exportadoras. Y fíjate, interesante, qué interesante lo que usted plantea, porque por eso es bueno hablar con expertos. Porque vean lo que nos dice, si hay devaluación, se favorecen las importaciones. Sí, así es. Y eso, ojo, y nosotros somos una sociedad, pero 100% consumista. Así es, hasta de lo que no debemos. Así es. Aunque en teoría, cuando usted devalúa, aumenta las exportaciones. El problema es que una sociedad como la nuestra, que el doble de las exportaciones son importaciones, y además que no hay sustitución, ni hay en otras palabras, no hay producción local para evitar esas importaciones, entonces más bien genera el efecto inverso. Entonces ellos vienen con una agenda, que sí es válida, vea, sí es válida para países productores de bienes de capital, o sea, bienes finales. ¿Qué es un bien de capital? Una maquinaria, equipo finalizado. Bienes intermedios son aquellos que sirven... Podemos decir economías como tipo México, Brasil, que son... economías tipo Estados Unidos, tipo la mayoría de los países europeos, ni siquiera llegamos a Japón, México, Brasil. China, ni siquiera a veces llegamos en eso, a pesar de que usted menciona los dos países más fuertes, más desarrollados económicamente de América Latina y el Caribe, y que, por ejemplo, países como Brasil y México sí tienen y están dentro de esta quinta revolución tecnológica. Tienen robótica, tienen telemática, tienen informática, tienen biogenética, que son 4 de los elementos que caracterizan esta revolución tecnológica vigente, así como los países desarrollados. Pero, discúlpeme, en otras palabras, si yo fuese estadounidense o fuese europeo, o japonés o chino inclusive, que exporto y que necesitan mis mercancías que yo exporto, e inclusive si yo fuese mexicano o brasileño, probablemente estaría de acuerdo con la devaluación. O sea, en términos del país, porque yo sé que las computadoras, los medicamentos, al final los bienes finales me los van a comprar a cualquier precio. Ahora, pregúntese, ¿y qué es lo que nosotros exportamos? Humanos, seres humanos. La mayoría son seres humanos, así es que se van. Lo único que exportamos son hondureños. Así es, lamentablemente, y son los que contribuyen a financiar esta economía, como ya lo hemos dicho tantas veces. Pero el resto de mercancías, productos del mar, productos commodities, como se dice, o sea, los generados por la industria primaria, o sea, la agricultura o la ganadería, en realidad son productos que también otros los exportan y también cualquier persona puede evitar comprarlos. Por ejemplo, bananos. ¿Cree usted que al devaluarlo, una persona que está acostumbrada a comerse un banano y se devalúa la mitad, es que va a comer 2 bananos? No, para nada. Entonces, más bien el impacto es altamente negativo. Si queremos enfrentar la
inflación, que es otro de los temas, lo hacemos por dos vías, por la vía de la producción real y por la vía monetaria. La gente del Fondo Monetario cree esencialmente que se controla por limitar la expansión monetaria, porque ellos dicen, bueno, expansión monetaria crea inflación, lo cual es cierto, parcialmente. Si usted expande monetariamente y lo orienta esos recursos hacia la inversión, más bien produce el efecto inverso, produce disminución de la inflación. ¿Qué es lo que necesitamos usar? Claro, que es lo que necesitamos. Entonces, podemos hacer emisión monetaria, pero si lo orientamos hacia la inversión, reitero, vamos a generar riqueza, vamos a generar empleo, vamos a disminuir la pobreza, vamos a disminuir la inflación y vamos también a mejorar el balance alimenticio. Hay algo interesante, por ejemplo, que señalaba la misión del fondo. Sí. Y decía, por ejemplo, en el punto de la energía, dice, sí, en relación a la crisis energética reconocieron que el abandono en los últimos años obligará a invertir de manera significativa y urgente en todos los ámbitos del sector energético, es decir, producción, transmisión y distribución. Sí. Debe acelerarse la implementación del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, Sí. técnicas y no técnicas. El proceso de reembolso de pagos atrasados a los generadores debe continuar y renegociarse los contratos con estos a un costo inferior. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque se ha satanizado realmente la renegociación de los contratos de las térmicas. Sí, sí. Y se ha manipulado. Sí. Porque se ha manipulado. Sí. Y aquí hay intereses grandes. Así es. Porque el negocio de la energía es un negociazo. Así es. Pero vean, el fondo está dando los lineamientos. Sí. Es el fondo el que está pidiendo esa reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sí, que venimos arrastrando, la reducción de pérdidas. EH fracasó. Sí, completamente. Porque ellos estaban responsabilizados en hacer esa reducción del 30 y pico %, que, o sea, así como la recibieron, así la entregaron. No hubo ninguna variación. Completamente. Y vea, habría que averiguar en el caso de energía, de aeropuertos, red vial, telecomunicaciones, sobre todo esos 4 sectores estratégicos, las condiciones mediante las cuales se dieron contratos y concesiones que se dan cuando alguien invierte, pero cuando alguien no invierte eso no se llama concesión y usted lo deja a administración. Yo lamento que el Fondo Monetario, en realidad si usted se fija, el Fondo Monetario habla de 2 temas. Habla del tema técnico, o sea, la reducción de pérdidas, por ejemplo, y también expansión en las diversas fases, ¿verdad? Desde generación, transmisión o distribución, comercialización, facturación, que son todos esos 5 elementos del proceso. Perfecto. Y plantea reducción de costos, porque implícitamente lo que está planteando ahí es que hay contratos de generación de energía a precios alzados. Él dice, el proceso de reembolso de pagas atrasados a generadores debe continuar y renegociarse los contratos con estos a un costo inferior. Perfecto. Ahí les está diciendo, perfecto. Mire, o sea, como dice, lo que está a la vista no necesita anteojos. Así es. Ahora, yo lamento que el Fondo Monetario, con todo el poder que tenga, y es lo que yo he dicho, ¿y por qué no pone como condicionalidad, así como quiere obligar a Honduras a devaluar, cuestión que no es correcto, y por qué no pone a hacer una auditoría forense sobre cómo en realidad se suscribieron contratos de generación de energía hasta 6 veces más el precio de mercado que había? O sea, mientras el precio de mercado era 5 o 6 centavos de dólar, hay contratos a 27 centavos a 27 centavos. O sea, aquí le pagaron a generadores de energía hasta 5 o 6 veces más el precio de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué el Fondo Monetario se quedó callado durante todos esos periodos cuando vino y miraba el problema de la energía? Es obvio que la descapitalización de la ENE fue inducida por razones de corrupción, igual que la descapitalización y la destrucción de Hondutel. Todos sabemos muy bien que Hondutel era superavitaria durante infinidad de años, más bien trasladaba, yo recuerdo en la década de los 80, casi 500,000, casi $1 millón, si no me mal recuerdo, de la época, por exceso de ganancias que tenía, y después planificaron su destrucción. Ojo, a través de funcionarios públicos,
Lo hacían a través de funcionarios públicos que respondían a los intereses de los grupos que les interesaba descapitalizar Hondutel para que no compitiesen en el plano de la telefonía, sobre todo en el de la telefonía móvil. Se evitó modernizar Hondutel para destruirla. Y esos son corresponsables infinidad de exministros de finanzas que fueron los presidentes de la junta directiva de Hondutel, igual que en el caso de la ANE, expresidentes, ministros de finanzas, igual que en el caso de la empresa nacional portuaria al mismo tiempo, en el caso del SANAA, o los contratos que se dieron a empresas que no invirtieron ni un tan solo 5 en la red vial y que continuamos todavía pagando algo inconstitucional, que es el peaje, todos lo sabemos. En todos los países desarrollados, claro que hay peaje, pero usted tiene otra alternativa por donde irse. Pero en Honduras no, en Honduras le violenta la Constitución de la República porque usted no tiene derecho a la libre circulación, salvo que pague. Si va hacia el norte, tiene que pasar inexorablemente por estas áreas en donde tiene que pagar. Entonces, el Fondo Monetario, lamento que no estableció como condicionalidad el establecimiento de una auditoría forense para determinar todos esos actos de corrupción que descapitalizaron la ANE. El segundo elemento de la ANE, sin duda alguna, es la modificación del balance energético. No es correcto lo que se hizo, que pasamos de un balance energético generado el 60% por energía hidroeléctrica. En otras palabras, no necesitamos importar hidrocarburos, es energía limpia, no era energía sucia como la de hidrocarburos, que necesitamos importar diésel, ¿no es cierto? Lo que sí está claro es que hay que diversificar, porque en cualquier momento, vaya, como este fenómeno del Niño, por ejemplo, que no hay la suficiente agua, entonces se va pero a mire, generar nosotros un impacto. yo le voy a ser sincera, Sí. yo no soy experta, pero me gusta conocer. Yo sueño, le voy a ser sincera, con un parque solar en el corredor seco. Sí. Sí. Entre Comayagua y es Valle. que hay que diversificar, o sea, las fuentes. Porque ahí hay un Sí. solo intenso y ahí Sí. es pura piedra. Sí. Ahí es pura piedra caliza lo que hay ahí. Ahí no hay nada, ahí es pura piedra. Entonces, ¿por qué no implementar eso ahí? Si donde es seco, pues lo hago solar. Donde hay viento, lo hago eólico. Así es. Donde hay agua, lo hago hídrico. O sea, Así Honduras es. tiene esa bendición. Tiene todas las condiciones. Pero como nosotros, el negocio está en la generación térmica. Así es, ahí está. Porque ahí está. Ahí donde están y ahí, unos como usted grupos. mismo decía, y ahí, ¿y quién revisó esos contratos? ¿Y quiénes Así son los es. responsables de haber firmado esos contratos? Así es. ¿Quiénes Así son los es. verdaderos responsables Así es. de esta crisis? Porque le voy a ser sincera, la crisis en la ANE, en la Hondutel, tiene nombre y apellidos. Así es. Porque hay presidentes que firmaron Sí. Así firmaron el descalabro financiero de estas instituciones. Completamente. Y ahí están, libres. Hay ministros de finanzas libres, inclusive algunos hasta lanzados en el pasado a candidaturas presidenciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, con esas enormes irresponsabilidades de corrupción. Ahí se beneficiaron expresidentes de la ANE, exgerentes de la ANE y hasta mandos medios. Emma, yo le doy la información y la he dicho, creo que 2 o 3 veces. En esta nación, la corrupción en la generación de energía llega a tal extremo que inclusive energía generada por dinero nuestro, hidroeléctrica, allá, por ejemplo, por donde son originarios sus padres, en el sur, pero también aquí en el centro, es facturada como si fuera generada por sectores privados. Se lo digo. Son miles de millones que hemos invertido nosotros en generar esa energía, pero aparece como si fuera generada por otros. Dejémonos de cosas. El Fondo Monetario no lo sabe. Claro que lo sabe. Entonces aquí hay todo un serio problema. Podemos decir que el Fondo Monetario mire lo que quiere ver. Mira lo que quiere ver. Y le voy a decir, cuando fue fundado en 1944, conjuntamente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, más conocido como Banco Mundial, vea, 1944, ya cuando ya se conoce un poco cómo va terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que la va a ganar, se va ganando contra el nazismo, digamos. Ahí se define cuál es el papel del fondo y del banco. Y es cómo tratar de regular las corrientes de mercancías, dados que después de una enorme crisis generada por la guerra, ¿qué va a ocurrir
sobre todo en Europa, es cuando se define lo que se conoce como el Plan Marshall, para poner en ejecución el desarrollo de todas esas instancias en todos los planos, ¿verdad? Plano económico, plano social. Entonces el Fondo Monetario le interesan 4 o 5 variables. No necesariamente le interesa el desarrollo de las naciones. No está creada para eso. Exactamente. ¿Qué es lo que le interesa al Fondo Monetario Internacional? Específicamente nos lo va a explicar nuestro invitado cuando volvamos de pausa. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos aquí esta entrevista con el doctor Nelson Ávila, pero antes quiero invitarlos a ustedes para que sintonicen en BTV Impacto Estelar a partir de las 7 de la noche, toda esta semana, un especial sobre el impacto de la sequía. Vean, es una situación alarmante y eso lo ha señalado el Fondo Monetario Internacional. Y eso va a tener un impacto terrible, no solamente en los productores, no van a haber alimentos porque las cosechas no se van a dar, no va a haber suficiente comida, como dicen, para tanta gente. Y hay que poner esas alertas. Mire, un equipo de nosotros viajó a York a conocer in situ lo que están viviendo los productores. Y es alarmante. Y estas imágenes no crean, esas son las imágenes verdaderas. Así están los campos de cultivo en estos momentos. No tienen nada, no pudieron sembrar porque el efecto del niño afectó. Y miren, esas pobres vacas se están muriendo de hambre. Van como 1000 vacas que se están muriendo porque no hay pasto, no hay sistema de riego, y esa es la realidad. Pero los invito para que lo sintonicen justamente en punto de las 7 de la noche a través de los canales de BTV en Impacto Estelar. Ahora, volviendo al tema, doctor. Interesantísimo. No, es una cosa impresionante. Pero fíjese que esto le demuestra 3 cosas fundamentales. Uno, la incapacidad de gobiernos anteriores, precisamente de entender cuál es su papel. Y su papel fue lo que dije al inicio, es desarrollar las naciones, y desarrollar significa previsión. ¿Sabe usted, licenciada, cuál es el porcentaje que nosotros aprovechamos del agua cuando hay agua? No. Apenas aprovechamos menos del 10%. Imagínese. El 90% se va hacia el mar. ¿Me explico? ¿Por qué no hemos sido capaces de crear lo que muchos han hablado, sembrar agua? ¿Verdad? Y apoyar inclusive a los productores en esto. Yo sé que hay algunos que individualmente lo han hecho, pero significa mayores costos para ellos. Y todo esto, obvio, es parte de una estrategia de seguridad alimentaria, o de soberanía alimentaria, o de suficiencia alimentaria, como se llame, pero demuestra exactamente ese enorme problema, y el impacto en realidad es altamente significativo en la inflación. O sea, la sequía genera inflación. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver obligados a importar, y normalmente importar tiene costos normalmente superiores, y al mismo tiempo la sequía aumenta la pobreza, estamos claros, ¿verdad? O sea, infinidad de pequeños productores que pierdan sus cosechas es una tragedia para ellos. ¿Y para dónde se van? Hacia los Estados Unidos, y muchos de ellos mueren. Discúlpeme, en la guerra civil, creo que fue Ortega y Gasset cuando refirió "me duele España", ¿verdad? En la guerra civil española, 1936-39. Y yo creo que a muchos de los que queremos esta nación, que hemos vivido más de 20 años fuera de Honduras, pero que hemos vuelto a Honduras, nos duele esta nación porque ha sido, en realidad, yo diría, usurpado el poder político. Y mire que es una nación bendecida, porque a pesar de todos los saqueos, la corrupción, seguimos de pie. Completamente. Retomando el tema, ¿qué le interesa al Fondo Monetario Internacional?
realmente el desarrollo de las naciones. No, nunca ha sido su agenda. El Fondo Monetario Internacional interesan de todo 5 variables. Fundamentales. La primera es el control de la inflación. Y su racionalidad es controlar la inflación, o sea, el aumento de precios generales, por la vía monetaria, por la vía del control monetario. La solución fundamental para los países nuestros es controlar la inflación produciendo, invierta, y al invertir usted aumenta la oferta, y al aumentar la oferta, manteniendo constante la demanda, disminuyen los precios, disminuye la inflación. Estoy dando un ejemplo rápido, ¿verdad? Entonces, control de la inflación. El segundo, control del déficit fiscal. En el Fondo Monetario hay una corrida, una novela, etcétera, etcétera. Que es muy estudiada. Le sugiero leer un documento que se llama en la cual los ingresos fiscales se corresponden con los gastos fiscales. Perfecto, entonces usted no debe un país donde entonces, pero un gasto público, endeudándome si es posible, un poco más, reduciendo la pobreza o la educación, por eso debe ser 5 puntos. Pero ustedes no se si el nieto, y me gusta repetir esto, el nieto de quien fue el dirigente máximo el gobierno como son $3.000 millones. En el 2019, 3 millones sobre la base de un presupuesto del gobierno central. ¿Y cómo lo hacían? Por concesiones, por contratos y por otra serie de acuerdos y todo lo demás de toda naturaleza que incidieron en eso. Si logramos controlar la corrupción, nosotros logramos desarrollar también la nación, pero con políticos decentes, con políticos que no tengan una agenda personal para controlar ellos el poder dentro de esa psicopatía del poder y dicen el poder no se entrega porque ellos entienden falsamente el poder. El poder no es individual, el poder es colectivo. Así es concebido por los verdaderos tratadistas. Por eso es que la política es una ciencia. La política no es en realidad orientada a satisfacer necesidades de psicopatías o sociopatías del poder que han tenido infinidad de personas que han sido presidentes en nuestra nación, pero también ministros, obsérvelos, ¿verdad?, que llegan al poder y se les olvida que ellos están ganando por dinero nuestro y se creen que están encima del resto de ciudadanos, para que usted observe el problema del desequilibrio emocional, mental, etcétera, etcétera, que existe precisamente en estructuras de poder. Y entonces cuando la nación está controlada por gente de esa mentalidad, nada es posible que se mejore. Y es en esa condición que el Fondo Monetario, cuando plantea exactamente el déficit cero, en mi opinión es un error. El tercer elemento, o sea, primero dije inflación, ¿no es cierto? El segundo, déficit fiscal. El tercer elemento que a ellos les interesa es el control de la deuda. De forma tal que, para que usted relacione cuál es la magnitud de la deuda de un país, la relaciona o con la producción social o cómo se paga la deuda. Se paga con divisas, ¿verdad?, con moneda extranjera. Entonces simplemente usted la relaciona con las exportaciones, porque son las que atraen divisas, ¿me explico? Y usted se va a encontrar que en realidad estamos sobreendeudados. Pero ¿quién es quien logra satisfacer el déficit de divisas? Adelanto, si nosotros importamos el doble de lo que exportamos, la pregunta es, si exportamos el doble, si importamos el doble, tenemos que pagar en divisas, ¿no es cierto? Pero las divisas por exportación es la mitad. ¿Qué hacemos con la otra parte? Solamente hay 2 formas adicionales. Una, endeudarnos para captar divisas. Y la otra, que es la que es la más adecuada a un costo social enorme y psicológico de la sociedad, que son los migrantes. Son los migrantes los que envían esas remesas.
Y son ellos los que contribuyen a financiar y a mantener este balance de divisas. Entonces, cuando yo escucho, y me disculpan, esta es una crítica muy sana, porque en Honduras a veces no se pueden decir algunas cuestiones porque ya conspiran en contra suya, ¿verdad? Sobre todo, si usted es un político, les diré que ustedes son culpables. Ustedes no son los que han invertido como corresponde para que esta sociedad se desarrolle. Es más, el enorme problema de nuestra nación es que hay ciertos sectores denominados privados que son parásitos del presupuesto de la nación. Las sociedades que se han desarrollado son aquellas que han tenido una burguesía que realmente compite, una burguesía creativa. Eso es lo que ha ocurrido en muchos de los países, pero también los políticos, las sociedades que se han desarrollado son aquellas sociedades en las cuales yo diría intelectuales comprometidos son los que han desarrollado las naciones. Le doy dos ejemplos en Honduras: José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. Y el mismo Cabañas suscribió, viendo esto en el siglo XIX, el famoso contrato del ferrocarril interoceánico, ¿verdad? Sí. Aunque fue otro el que lo desembolsó y se lo robó, ¿verdad? Medina y compañía. Entonces, y luego en los Estados Unidos, quienes en realidad prepararon el acta de independencia, intelectuales de la época: Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, los intelectuales de la época que definieron el rumbo que aún se mantiene en ese país. Así ocurrió en muchos países europeos. Aquí ¿quién define el rumbo de un país en Honduras? Gente que en realidad a la nación no les importa el poder personal, el poder de los grupos de ellos, y al mismo tiempo algunos grupos fácticos, fáctico entendemos por fáctico el poder real no basado en legalidad, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo soy un empresario con enorme poder económico, entonces contribuyo a financiar políticos que después se vuelven presidentes de la República o ministros o presidentes o gerentes de la ANE, y les pido clásicamente, en una forma fácil, que me suscriban un contrato de generación de energía. No gasto absolutamente nada, no invierto nada, pero soy multimillonario de la noche a la mañana, prácticamente a cero riesgo. Ese es el problema, que tenemos políticos y al mismo autodenominados políticos, yo diría antipolíticos, y otras personas que se han basado sobre todo en su poder económico, contrarios al interés de la nación. Debe primar el interés de la nación, porque esta es una sociedad, es una república, es una sociedad de ciudadanos, no es una sociedad anónima ni una sociedad mercantil, en donde a la gente se le ve entonces como un consumidor mucho más que un ciudadano. Pero para que despierten los ciudadanos, algunas personas tenemos que decir la verdad aunque incomode. Sí. ¿Ya tenemos mensajes listos, chicos? Las personas que nos han escrito al 3182-5600. Ok, tenemos una falla ahorita, pero vamos a continuar. Y aquí lo más importante, ¿usted sí cree, doctor, entonces, de que Honduras va a lograr firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero van a quedar esas condicionantes realmente? Sí. Y hablaba también Martín Barahona en un inicio del tema, de que decía, también el Fondo Monetario está imponiendo la Ley de Justicia Tributaria. Sí, sí. O sea, la Ley de Justicia Tributaria no es algo que se inventó este gobierno, porque quiso. Así es. O sea, es una condicionante del Fondo Monetario Internacional. Así es. Y de la forma como se redactó el informe, lo que está planteando es un apoyo 100%. Le voy a ser sincero, como economista me extraña que el Fondo Monetario en realidad no haya exigido, o ellos mismos, porque aquí han trabajado permanentemente con ellos, que no haya Honduras tenido una matriz de impactos. Porque por toda decisión de política, usted debe saber cuáles son los impactos en la inversión, en la inflación, en la producción, en la generación de empleo, en la reducción de pobreza, en la expansión de ingresos para los efectos de satisfacer las necesidades sociales, en educación, salud. Esas matrices de impacto son modelos econométricos, o sea, modelos basados en matemáticas, lo digo por la palabra econométrico, y no sé por qué no la exigieron, no sé. Pero en todo caso la dejaron subliminalmente, ¿verdad? Subliminalmente, sí, como dijo el economista Martín Barahona, pero sí es parte de las exigencias. Vamos a leer algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600.
Dice, buenos días, licenciada Calderón, diálogo de impacto y al invitado el doctor Ávila. Refiriéndome al tema del Fondo Monetario Internacional, le ha dejado claro el panorama a los funcionarios del Gabinete Económico, que tienen que ordenar las finanzas del Estado. Una de ellas, no utilizar las reservas del Banco Central de Honduras de forma irresponsable. Debe de evitarse caer en políticas populistas y partidarias de malgastar esas reservas. Estoy de acuerdo con el doctor Ávila que no se adopte una política de devaluación. En conclusión, el gabinete económico del gobierno de turno debe comprender de una vez por todas que tienen que evitar utilizar fondos públicos a diestra y siniestra y evitar gastarlos por demagogia política y populismo. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Hay mensajes sobre eso. Yo sí... con respecto al uso de fondos del Banco Central, yo sí le puedo decir que el enorme problema no es el uso de los fondos, sino para qué se usan algunos fondos. Porque aunque no sean del Banco Central y se obtienen vía préstamo y usted lo orienta a gastos incorruptibles, o sea, el 20% se va por corrupción, otro 20% por ineficiencia, otro por clientelismo partidario o político para quedar bien con A, B, C o D, otro por la demagogia clásica política en donde usted mete a sus seguidores, a sus cortesanos o a sus serviles de ministros, o de etcétera, etcétera, eso significa corrupción. Sí. Y mal uso del dinero nuestro. O sea, la gente, usted está aquí por capacidad demostrada durante varios años, igual que aprovecho para decirlo públicamente que la felicito porque creo que en usted sí decidieron bien otorgarle merecidamente el premio precisamente de periodismo correspondiente, y lo digo porque honor a quien honor merece. Y en ese contexto es que yo creo que deberían ser las cosas en la función pública. Sí. Hay que seleccionar por méritos. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, licenciada Emma Calderón. Me entusiasma escuchar las soluciones viables que comparte el economista Jorge Nelson Ávila, y me sigo preguntando, ¿por qué el gobierno de turno no aprovecha la capacidad de este señor? Nuestro país tiene gente capaz que, a pesar de que no les tengan en cuenta. Felicitaciones, Nelson Ávila, saludos y bendiciones desde Trujillo, Colón. Voy a leer también el otro mensaje. Gracias. Licenciado y doctor Nelson, hay que pedirle a Dios por Honduras para que tenga piedad de nosotros. Ojalá ustedes crean en Dios, todos creemos en Dios. Yo creo que a veces le trasladamos también a Dios responsabilidades que tenemos que resolver los seres humanos. Además, cuando dice que tenga piedad, pareciese que Dios fuese muy cruel. Yo sí creo más bien que Dios ha sido benévolo con nosotros, con todo lo que ha sucedido. Nos ha dado todas las condiciones. Usted decía una frase al inicio que la comparto enormemente. Vea toda la tragedia en el uso de los recursos que ha ocurrido en nuestro país. Desde el gobierno central, entidades descentralizadas. Desde la colonia, mire, yo siempre hago esta remembranza, ¿verdad? Sí. Y digo yo, mire, somos un país tan bendecido que la mina que explotaron los españoles desde la conquista todavía está funcionando en el Corpus. Todavía. Y le adelanto, todavía continuamos también exportando metales preciosos disfrazados de broza en diversos lugares. Y ese es otro de los elementos que hay que investigar. Es como petróleo, usted sabe muy bien que todo eso fue explorado desde hace infinidad de años. ¿Por qué no se ha iniciado la explotación si hay concesiones? Usted sabe que hay petróleo en Honduras, viendo desde Punta Caxina, ahí va, en la Punta Caxina, ¿verdad? Que es la frontera con Nicaragua, allá en Gracias a Dios, el paralelo 15, y usted lo dirige hasta lo que es el archipiélago de la Media Luna, que es la frontera marítima entre Honduras, Nicaragua y Colombia. Todo ese sector, entonces no por casualidad hay también en Colombia, no por casualidad hay en Maracaibo, Venezuela, si usted hace un paralelo, no por casualidad también hay en Brasil, me explico, petróleo, una cuenca enorme, y si lo vemos hacia el norte, no por casualidad hay también en el Golfo de México, me explico, así funciona, la naturaleza es tan sabia y nosotros estuvimos en ello, y fíjese que eso tampoco lo ha informado el gobierno actual, que yo espero que informe sobre todas las concesiones que ya otorgó para la explotación petrolífera en Honduras. Al menos yo tuve acceso hace aproximadamente 12 años al mapa de
asignación de concesiones sobre la industria petrolífera. Ahora, ¿por qué no se explota ya? Bueno, porque usted sabe que cuando se anuncia, no, y así es, por intereses mundiales, y cuando se anuncia las posibilidades de la existencia de ello, disminuye el precio internacional. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, doctor. Mire que rapidito se nos fue. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con usted se pasa muy rápido esto. Yo creía que tenía 5 minutos acá. Sí, ¿verdad? Pero no, muchísimas gracias al doctor. Lo importante es que el doctor pues recomienda y sostiene su punto de vista, es que sí, Honduras va a lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que es muy importante también tomar en cuenta estas recomendaciones, porque no es nada nuevo. O sea, lo que nos está diciendo el fondo no es nada nuevo. Reordenar las finanzas es parte de la obligación que deben de tener los gobiernos. Muchísimas gracias al doctor Nelson Ávila. Muchísimas gracias a ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Y reitero mi invitación. Sintonicen también Impacto Estelar a las 7 de la noche, donde estamos presentando toda esta semana unos reportajes especiales sobre el impacto de la sequía aquí en Honduras. Si Dios quiere, pues, nos vemos mañana y no... Continúen con la programación de BTV, que ya está lista Ana y Alejandra con toda la información del momento en Hola Honduras.